nos complace en informar de que el éxito jurídico de los hermanos Isaías ha sido demostrado cuando la Corte anuló por ilegal, expresamente dicho así, la sentencia dictada en segunda instancia por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Eso demuestra 14 años de ilegalidades contra los Isaías. La propia Tribunal de Casación así lo verifica y por eso confirma la tesis de la defensa de la ilegalidad de la sentencia. El primer punto. El segundo punto es que una vez que anularon la sentencia, como ustedes lo pueden leer en la parte resolutiva que les estoy distribuyendo, deciden juzgar ellos el caso y ya no condenan a los Isaías, a los hermanos Isaías, por malversación de fondos, como había sido la acusación original, sino que ahora los condenan por peculado bancario, dicho en forma expresa. Peculado bancario que recién, para estos casos, se puso en vigencia en el país en el año 1999, cuando los hechos acusados van de septiembre a diciembre de 1998. Es decir, aplicación de la ley penal en forma retroactiva. Y no solo eso, sino que además aplicaron analógicamente la ley, lo cual se encuentra expresamente prohibido en materia penal. 3. Esto evidencia la persecución política. La sentencia para nosotros es dictada por el gobierno nacional y ha sido dictada con el afán de mantener las incautaciones a los medios de comunicación que fueron y siguen siendo legítimamente propiedad del grupo Isaías. Y con ese afán tenían que condenar de cualquier modo y como no pudieron resistir, no pudieron ocultar las ilegalidades de la sentencia original, la anularon, sí, pero haciendo un nuevo juzgamiento de los hechos en casación, lo cual está prohibido, y condenaron por un tipo penal que no estaba vigente al momento de los hechos. Toda esta realidad la tienen ustedes en la única carilla en que está la parte resolutiva de la sentencia, que dice exactamente lo que yo estoy diciendo, y por supuesto la parte de fundamento, que son las otras 46 o 47 páginas, serán analizadas oportunamente, pero eso no es motivo de la prensa. En conclusión, otra sentencia política, vulneración de los derechos al debido proceso. Esto será motivo, por supuesto, después de las aclaraciones y ampliaciones de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, donde tampoco tenemos esperanzas, más allá de seguir frenando ilegalidades, y después iremos a los tribunales internacionales, ahora sí, con los fundamentos necesarios para hablar de la politización de la justicia en el Ecuador. Esta es la realidad, esto es lo que debemos informar, esto está por escrito, está en la sentencia, no hay forma de evadir la realidad. ¿Qué quiere decir que ellos aplicaron la ley analógicamente, como se está diciendo? Ellos dicen que el peculado bancario consiste en haber abusado de los dineros. Abusar, dicen ellos, es mal usar. Y dicen, por lo tanto, puede ser cualquier abuso. Y no respetan la letra de la ley que dice, el abuso tiene que ser defalco, malversación o cualquier otra forma semejante, típica, es decir, descrita en algún tipo penal. En este caso decidieron utilizar la palabra abuso como se lo utiliza en gramática y cualquier cosa puede ser aplicado el abuso. Eso imagínense ustedes lo que significa para el futuro de las instituciones financieras del país. Si alguien da un crédito que es mal usado en el sector agrícola, que es un abuso, ese abuso, según el fallo, pasa a ser peculado. Es decir, la seguridad jurídica se comenzó a vulnerar con una sentencia que ojalá no siente precedente. ¿Por qué siempre cuando hay un
no comulgan con la política del gobierno, ¿por qué siempre acusan al presidente de tener injerencia en materia de justicia? En primer lugar, la sentencia no es adversa. La sentencia nos llena de gusto, porque reconocer una ilegalidad de 14 años es bastante exitoso. Lo que he dicho es que el nuevo juzgamiento, hecho desde el mes de marzo al mes de octubre, lo que está prohibido por la Corte de Casación, es la que inventa ahora un peculado bancario. Y además que he dicho que el gobierno nacional es el que dicta la sentencia, porque los jueces, quien lo oculta, están bajo las órdenes del Ejecutivo. Y eso lo reconoce todo el mundo, no solo el país Ecuador, todo el mundo. En consecuencia, decir eso es decir una verdad. Y esa es la razón, salvo que usted me diga que en el país existe justicia independiente. Si usted dice eso, entonces yo no le puedo contestar porque usted vive en un planeta y yo en otro. En los otros países el poder se divide y se le da independencia a los poderes para que puedan autocontrolarse. Por lo tanto, lo autocrático del Ecuador no es la pastilla común de la democracia en ningún país del planeta. Ustedes habían pedido también que el juicio sea archivado porque la figura supuestamente había caducado con la vigencia del nuevo Código Penal. Al hacer este cambio en la figura, ellos están admitiendo que efectivamente no existía esta figura. Así es, lo dicen expresamente, es decir, nos dan la razón. Por eso ellos no responden a ese pedido. Por eso dicen, tienen razón, este delito está extinguido, anulo la sentencia, pero voy a juzgarlos otra vez. Y los juzgan ahora por peculado bancario. Y los condenan por peculado bancario. ¿Cómo? ¿En qué instancias hace ese cambio, como usted dice, de la figura jurídica? Ese cambio solo se puede hacer en instancia judicial, no en casación, y notificando previamente al procesado para que pueda defenderse de la... No, jamás. Es lo que se llama... No es instancia, es casación. El que solamente analiza errores de sentencia y ahí debe quedarse. Pero no volver a juzgar con un nuevo tipo penal los mismos hechos. Ahora, ¿se cumplirá esta sentencia? ¿Se cumplirá a dónde? ¿Ustedes cumplirán la sentencia, los 8 años de prisión? Ni locos que estuvieran. Una cosa es allanarse a una sentencia judicial dictada por jueces independientes, pero no a una mano dictatorial a través de jueces. Eso no es una sentencia, es una vía de hecho judicial y nadie está obligado jurídicamente a acatar vías de hecho judiciales. No, el próximo paso será la Corte Constitucional del Ecuador, que es lo mismo que hablar del Ejecutivo, y de ahí sí, a las instancias internacionales. En la primera instancia, a ellos se los acusó de qué? A ver, esto comienza 14 años atrás y déjeme hacer memoria. La primera acusación de la Fiscalía no es por peculado siquiera, es por quebrantamiento a la ley de instituciones financieras. El presidente de la Corte de esa época, el doctor Armando Bermeo, la cambia a peculado. Luego, en primera instancia, se lo sanciona por peculado mayor, que le llama el juez Merino, peculado mayor. En segunda instancia, le ponen malversación, peculado por malversación. Y ahora, peculado bancario. Es decir, han sido acusados de todo. Como no han podido con la defensa y los argumentos, ya en la última, en casación, inventaron algo que saben que no podemos responderles en ese momento, por eso no nos notificaron jamás del cambio de criterio, para poder rebatirles y decirles una sola cosa. Señor, ¿cuándo se creó el peculado bancario? En 1999. ¿Cuándo fueron los hechos? 1998. ¿Cómo me aplica retroactivamente un tipo penal? ¿Eso jurídicamente entonces es ilegal? ¿No Eso se puede es, hacer en casación? Eso es inconstitucional, bárbaro, salvaje. Eso no se hace en ningún país del mundo. Hasta para juzgar a los crímenes de Nuremberg, los crímenes de lesa humanidad que no existían, tenían soporte legal en la propia legislación nazi. Pero con los países del ALBA parece que eso no funciona. También es una apertura para que los otros bienes que quizás puedan existir en Grupo Isaías haya puerta abierta para que no exista temor al momento de remate. El temor siempre va a existir porque la nulidad de la sentencia, en el caso que se dé, sí tiene efectos retroactivos y las confiscaciones quedarían en cero. Ese es el problema que tiene el gobierno. Y por esa razón están precautelando en lo posible que no ocurra la nulidad de sentencia, como estamos seguros que va a ocurrir en las instancias internacionales por todo lo que hemos relatado. ¿Y qué ocurriría con esas personas que ya adquirieron ciertos bienes?
El poseedor de buena fe tiene dos alternativas. Si puede restituir, restituye, y si no, el Estado le paga. Compensa.